Les invito a abrir sus Biblias, por favor, en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 15, por favor. Deuteronomio capítulo 15 consta de 23 versículos. Si me lo permiten, los voy a leer todos. Les pido que me sigan con sus vistas, por favor. Cada 7 años hará remisión, y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano, para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: cerca está el año 7, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová, y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Si se vendiere a tu hermano hebreo o hebrea, y te hubiere servido 6 años, al 7 le despedirás libre. Y cuando le despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Si él te dijere: no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. No te parezca duro cuando le enviares libre, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años, y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. Consagrarás a Jehová tu Dios todo primogénito macho de tus vacas y de tus ovejas. No te servirás del primogénito de tus vacas, ni trasquilarás el primogénito de tus ovejas. Delante de Jehová tu Dios los comerás cada año tú y tu familia en el lugar que Jehová escogiere. Y si hubiere en él defecto, si fuere ciego o cojo, o hubiere en él cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. En tus poblaciones lo comerás. El inmundo, lo mismo que el limpio, comerán de él, como de una gacela o de un ciervo. Solamente que no comas su sangre, sobre la tierra la derramarás como agua. Pueden tomar su lugar. Esta mañana quiero enfocarme en qué es lo que podemos aprender de las leyes que tenían que ver con la administración de la economía y la sociedad en Israel. El capítulo 19, párrafo 4 de nuestra confesión nos dice esto, y esto nos ayuda, hermanos, para entender cuál es el marco y el propósito por el que extraemos principios del Antiguo Testamento. Nos dice: Dios también les dio a los israelitas diversas leyes civiles que acabaron cuando terminó aquel pueblo como estado. Por eso no mantenemos muchas de las prácticas que están aquí. No siendo ahora obligatorias para nadie en virtud de aquella institución.
¿Qué quiere decir eso? Ya no hay una teocracia. Esas leyes no pueden aplicarse de la misma manera. Pero nos dice la confesión, siendo solamente sus principios de equidad utilizables en la actualidad. Es decir, aunque la teocracia ya no es una realidad en el día de hoy, la ley tiene, hermanos, en su espíritu, en su intención, en su propósito, principios de equidad que son aplicables al día de hoy, aunque sea un documento muy antiguo. Y quiero que veamos algunos ejemplos de esto. La pregunta es entonces, ¿qué principios de equidad encontramos aquí y cuál es su relación con lo que encontramos en el Nuevo Testamento? En primer lugar, veamos esa parte que nos habla del año de la remisión. ¿De qué se trataba esta ley? Esta ley ordenaba el perdón de todas las deudas cada 7 años. Había una excepción ahí, y esa eran los extranjeros. El Señor le dice a Israel que podía demandar a los extranjeros el pago de esta deuda. El propósito de esta ley era que no hubiera mendigos en Israel, que no hubiera pobreza entre el pueblo. Hermanos, si somos honestos, podemos decir lo mismo al día de hoy. La realidad por la que existe mucha pobreza es porque hay personas que deben mucho dinero. No que las deudas sean malas en sí mismas, pero hermanos, si Israel iba a reflejar un gobierno diferente, si Israel iba a reflejar la sabiduría de Dios y una realidad distinta, viviendo en una tierra prometida en la que había abundancia de pan, de frutos, de cosechas, de agua, una de esas formas tenía que ser esta, que Israel se cuidara, cuidándose unos a otros, de que no hubiera pobreza en la nación. Las razones para reforzar este deber eran la bendición de Dios y que la tierra le pertenecía a Él. Vean el versículo 4. El Señor les dice, para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad para que la tomes en posesión. Y si el Señor iba a bendecir de esta manera, pues sería irrazonable entonces que hubiera pobreza en Israel. ¿Qué aplicación podemos tomar de esto? Hermanos, en primer lugar, esto de perdonar las deudas cada 7 años iba en contra de las prácticas convencionales y sería contrastante delante de las naciones. ¿Qué nación proclamaría algo así? Un perdón de las deudas, si es de las cosas que en este mundo se persiguen con mayor fervor, con mayor ahínco, con un mayor esfuerzo. Pues este sería un testimonio para las naciones. Las naciones preguntarían, ¿y por qué ustedes perdonan la deuda cada 7 años? ¿Qué respondería Israel? Nuestro Dios nos lo ordenó de esa manera, porque Él nos dijo que nos iba a bendecir en esta tierra, y lo hemos visto, y lo creemos, y por la fe podemos decir que no tenemos que perseguir esas deudas, porque no nos falta nada. Ahora, la relación de pacto con Dios y entre el pueblo, y es algo que también podemos deducir de este pasaje, trascendía las realidades económicas. ¿Qué quiere decir eso? Que por encima, hermanos, de las leyes económicas que pudiera tener Israel, de lo que se esperara en un trato, había una autoridad que estaba por encima de todos esos tratos, y era Dios. Y ahorita vamos a ver que podemos tomar el mismo principio para este tiempo. Pero entonces, por encima de todos esos intercambios económicos, Dios quería que el pueblo reconociera que Él estaba, que Él trascendía a todos ellos. En segundo lugar, veamos esa sección de los préstamos a los pobres. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Una instrucción repetida en la que el Señor toma en cuenta la tendencia pecaminosa del corazón del hombre. ¿Cuál es esa tendencia? Una tendencia hacia la tacañería, una tendencia hacia la codicia, por la que el Señor les dice, no endurecerás tu corazón,
ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Y también les dice en el versículo 9, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no dar. ¿Qué quiere decir esa última parte? Que Dios no quería, hermanos, que el pueblo pensara, falta un año para el año de la remisión. Entonces, si le hago un préstamo, se lo voy a tener que perdonar en ese año y ya no me lo va a alcanzar a pagar. Pues entonces no se lo voy a dar. No, el Señor les dice que se guardaran de tener en su corazón un pensamiento así. ¿Por qué, hermanos? Otra vez. Porque ¿cuáles son las realidades que debían definir a Israel? No las realidades económicas, sino su identidad. ¿Y cuál era su identidad? Que eran pueblo santo para el Señor. No la búsqueda del interés propio, no la codicia, no la tacañería, sino que le pertenecían a Dios. Y hermanos, lo mismo podemos decir hoy, porque el corazón del hombre no ha cambiado. Ahora, noten la forma en la que Moisés habla acerca de dar. Él dice, versículo 8, abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Versículo 10, sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendes. O sea, la ley no solamente nos da la instrucción de lo que el pueblo tenía que hacer, sino también la intención con la que debían de hacer. No podía ser un deseo malo, de decir, bueno, lo voy a hacer porque Dios me lo dice, pero en realidad no quiero. No, debería ser un acto desprendido, un acto en el que el pueblo confesaba, Señor, tú nos has bendecido y de lo recibido de tu mano es que estamos dando. Con esa fe lo hacemos. ¿Qué encontramos en el Nuevo Testamento? Hermanos, vean por favor Efesios capítulo 4, versículo 28. Efesios 4, 28. Nos dice el pasaje, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, cuando la ley nos habla de la prohibición de no robar, está mandando también el deber que es contrario. ¿Y cuál es el deber contrario? Ser generoso. Ser generoso. Y en el Nuevo Testamento se repite la misma instrucción. Efesios capítulo 4, un pasaje que nos habla de lo que se espera de nosotros una vez que hemos sido unidos a Cristo. Tenemos una vida nueva y nuestra vida ahora no solo se distingue porque dejamos lo malo, porque dejamos de robar. La distinción de nuestro carácter es ahora que si alguien robaba, si alguien se distinguía en su vida pasada por eso, lo que hace ahora es que trabaja, y cuando trabaja y está obteniendo un ingreso, está pensando en cómo puede hacer generosidad, hacer benevolencia con ese dinero. Noten que es el mismo tenor entonces que encontramos en el Nuevo Testamento. Dios veía la necesidad, Dios ve la necesidad entre su pueblo, Dios ve la necesidad de nuestro prójimo, y por eso nos da esta clase de instrucciones. Pero además vemos, hermanos, que si el pueblo veía a una persona tener necesidad y endurecía su corazón, noten el versículo 9, al final dice, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Y esa palabra él podrá clamar, se utiliza también para los contextos legales, como si la persona pobre estuviera presentando una demanda delante del Señor y diciendo, mi hermano me vio tener necesidad, él tenía los medios y no me dio. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Que Dios sancionaba las transacciones
económicas que había, que Dios sancionaba también el trato que tenía Israel para con sus propios hermanos. Y creo que podemos decir que lo mismo sigue siendo una realidad al día de hoy. Mateo capítulo 6, nuestro Señor Jesucristo, en las 3 cosas que menciona, que debemos hacer en secreto y guardar nuestro corazón de no publicarlas delante de los hombres, la oración, el ayuno. ¿Cuál es la tercera? Las limosnas. O sea, nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento espera que de manera natural, aprendiendo de esos principios que encontramos en la ley, vivamos de una manera generosa. ¿Y qué es lo que nos dice el Nuevo Testamento? Que Dios nos ve. Dios ve lo que hacemos con nuestro dinero. Dios ve lo que hacemos cuando tenemos esos actos espontáneos de generosidad. Y Dios ve lo que hacemos también cuando vemos a una persona y cerramos contra él nuestro corazón. Obviamente, hermanos, hay muchas maneras en que pudiera matizar esa declaración, pero no tenemos el tiempo ahorita. Lo dejo a sus conciencias, a la prudencia cristiana también, para saber cómo hacemos esto, cómo hacemos generosidad. Pero los principios están ahí, y eso es lo que quiero que vean. Pero noten ahora también qué contraste hay aquí con el mundo. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento ensalzan el contentamiento y la generosidad como virtudes que caracterizan a los creyentes. ¿De qué manera ensalza estas virtudes aún más el Evangelio cuando nos dice que nuestro Señor Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos? Es decir, que en vista de la gracia que recibimos en el Evangelio, hermanos, nuestra actitud con el dinero debería ser distinta, debería ser diferente al mundo, debería caracterizarse por el contentamiento, y con contentamiento me refiero a que cuando pensamos en función de un ingreso no lo hacemos por codicia. No está mal buscar un mayor ingreso, pero la pregunta es, ¿cuál es nuestra motivación? Si nuestra motivación es decir, Señor, sí, queremos hacer inversiones para tu gloria. Señor, sí, hay otra manera en que podríamos utilizar este dinero. Señor, si me dan este aumento en el trabajo, sé que habría un excedente y sé que hay algunos proyectos que podemos estar apoyando. Hermanos, de verdad, hay muchísimo que podemos hacer. Y hay tantos pastores, incluso en México y en otras partes del mundo, que si tuvieran unos pesos más, podrían comprar libros, podrían estudiar. Muchos no están preparados, muchos pastores alrededor del mundo no tienen ninguna preparación teológica, y podríamos apoyar a muchísimas causas, estando seguros de que son para la gloria de Dios. Entonces, esa es la actitud que nos debe caracterizar en el Nuevo Testamento. Por otro lado, ¿por qué se caracteriza el mundo? No por contentamiento, no por generosidad, podemos decir por codicia, por despilfarro. Hay algo que tiene en común el empresario corrupto y abusivo con el gobernante comunista y totalitarista, y eso es que al final ambos tienen un hambre insaciable de poder y dinero. No así con el cristiano. La ley del reino es muy diferente. El Señor dice que si queremos ser los más grandes, seamos los siervos de todos. Que si queremos cosechar en abundancia, tenemos que sembrar aquí. Y para eso, hermanos, hay que hacer sacrificios. Hay que hacer sacrificios costosos. No nos debe pesar si derramamos sobre los pies de nuestro Señor el perfume de alabastro. La ganancia, más o menos, si no me equivoco, el salario de un año, por lo menos, lo que costaría ese perfume en ese tiempo. Y con eso quiero decir, debemos estar dispuestos a hacer sacrificios como esos para la gloria de Dios. Pero para estar contento y ser generoso, por supuesto que se requiere la fe. Y es algo que encontramos también en el pasaje. ¿Cuál era la confianza del pueblo? Que el Señor les iba a proveer. Esa es la misma confianza que encontramos en el Nuevo Testamento.
Cuando el apóstol Pablo nos dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, que el que siembra escasamente también segará, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y el apóstol Pablo nos instruye diciéndonos que si damos, hermanos, eso es algo correcto, pensar de esa manera, Dios nos va a dar más, para que no tengamos ninguna necesidad y podamos seguir siendo generosos. Impresionante cómo funciona, cómo debe funcionar nuestra mente en el Nuevo Testamento a la luz de la gracia de Dios, diciendo: Señor, voy a dar, y confío, Señor, en que tú me vas a dar más para tener oportunidades de seguir siendo generosos. Y hermanos, creo que algunos de ustedes podrían dar testimonios claros, impresionantes. He oído testimonios milagrosos de personas que me han contado cómo el Señor les proveyó en el momento que no tenían, porque fueron fieles, porque dijeron: Señor, esto va primero, las ofrendas para la iglesia, apoyar a mi familia, apoyar a esta persona en necesidad, y el Señor les proveyó. Si quieren una evidencia, lean el testimonio de George Mueller, por ejemplo, en su orfanato, y hay historias increíbles, impresionantes de la provisión de Dios. Por último, hermanos, quiero que consideremos las leyes sobre los esclavos. Ojo que cuando vemos la palabra esclavos, en el caso de Israel, no es la misma esclavitud que encontramos en el siglo XIX, siglo XVIII, siglo XVII, en los Estados Unidos o en países como África, o aún al día de hoy sigue habiendo esclavitud moderna. ¿Cuál es la diferencia de esta esclavitud? La esclavitud en Israel, hermanos, tenía el propósito de subsanar una deuda. Si una persona no tenía para pagar ya, ¿qué era lo que hacía? La persona a la que le debía lo iba a tomar como siervo para que pudiera pagar esa deuda. Y claro que en esa relación de señor y siervo habría ciertas reglas y ciertos mandamientos que encontramos en el Antiguo Testamento, que incluirían provisión y otras cosas, como lo vemos en este pasaje. Pero en realidad la esclavitud era para pagar la deuda. Hay que tener en cuenta eso cuando pensamos en qué significa este pasaje. Ahora, el Señor les dice en el versículo 15: y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Es decir, que la esclavitud que Israel había padecido y el hecho de que el Señor los rescató debía moldear su respuesta. No podían tratar a estas personas abusando de ellas. ¿Por qué? Porque el Señor les dice: ustedes mismos fueron esclavos en la tierra de Egipto y yo los rescaté. Es algo que Israel no podía olvidar, y por eso al despedirlos tenían que darles provisiones para que no les faltara nada. Es lo que vemos en el versículo 13: y cuando lo despidieres libre en el año de la remisión, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar, le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Y si el siervo quería quedarse con su señor porque lo estaba tratando bien, porque veía que le iba bien con él, podía quedarse. Hermanos, qué diferente era entonces, o debía ser Israel. Y no digo que tengamos que tener una esclavitud en el día de hoy, pero noten otra vez cuál era el propósito: que pudiera pagar la deuda de alguna manera. Díganme cuál es la manera hoy de pagar la deuda. Bueno, llega un licenciado a la casa con una orden para embargar, para quitarle la casa a una persona, para quitarle sus bienes, y al día siguiente, ¿qué pasa con esa persona? A nadie le importa. A la ley no le importa eso. Queda desprovista. Y me pregunto, ¿le importará algo a aquel a quien le debe, al banco o a alguna institución? Por supuesto que no. Ahora, no estoy diciendo que esas leyes sean malas, hermanos, pero estoy diciendo que como cristianos tenemos que pensar en alguna manera en la que las leyes deberían reflejar generosidad.
perdón, provisión, etc. Y es algo que debemos demostrar con nuestra vida. ¿Qué aplicaciones entonces podemos tomar de forma general? Y con esto termino. Todas las esferas le pertenecen a Dios. No hay algo que podamos decir, esto es mío y no es de Dios. Sean las finanzas, sea nuestro trato con el prójimo, sea algún préstamo, sea algún compromiso financiero que estemos adquiriendo. Hermanos, debemos de ver todo eso delante de Dios. ¿Cómo hacemos eso? Lean el libro de Proverbios. Hay una manera sabia en que usamos nuestro dinero para la gloria de Dios. Como cristianos, hermanos, damos un mal testimonio cuando tenemos deudas y no podemos pagarlas. ¿Por qué? Porque la sabiduría nos enseña algo diferente. Porque por la sabiduría de Dios, hay muchos proverbios, ahorita no es el momento para verlos, pero que nos dicen, que nos informan en cómo debemos conducirnos en nuestras finanzas en este mundo. Y hay que mostrar esa sabiduría. Hay principios en la palabra para honrar a Dios con todo eso, ¿sí? Incluyendo las finanzas, incluyendo nuestros tratos, etc. Por último, nuestro Señor Jesucristo habló mucho del dinero y de nuestro trato para con otros. El cristianismo cambia radicalmente estas dos cosas. ¿Por qué Cristo habló mucho del dinero? Porque sabe que es una de las mayores tentaciones, uno de los mayores tropiezos, uno de los mayores ídolos en este mundo. Y tenía que derribarlo. Y porque sabe también, hermanos, que una de las mejores maneras, de las formas más poderosas en que podemos dar testimonio es haciendo un buen uso de nuestros recursos. El mundo ve eso y el mundo se sorprende y en algún momento pregunta, oye, ¿y por qué llevas tus finanzas así? Dime, ¿qué es lo que te ha llevado a tomar esas decisiones? Y seamos empresarios o tengamos poco dinero, esa sabiduría se refleja. Y tenemos oportunidad de decir, mira, es que esto es lo que el Señor dice en su palabra. Y yo confío en Él, Él le da alimento a los pájaros, Él viste a las plantas del campo de forma más hermosa que los reyes más poderosos de este mundo, y Él es mi Padre celestial. Esa es mi confianza. Hermanos, ¿qué testimonio podemos dar a través de aprender de esos principios de equidad que encontramos en el Antiguo Testamento? Que nos enseñan que por encima de todos los tratos, de todas las transacciones en este mundo, de cualquier intercambio económico, primeramente, en primer lugar, está nuestro Dios y Él es el Rey. El Señor nos siga dando sabiduría, hermanos, para aprender de este libro, para aprender de su ley y poder aplicar estos principios. Amén.